Y es una reflexión crítica que quiero hacer precisamente sobre todo esto. No es sobre política, sino sobre los personajes, pero en especial sobre mi oficio. Porque de todas maneras, independientemente de quien lo diga o quien lo hable o quien lo proclame a tono de burla o a tono serio, de una u otra manera, quien sufre es el oficio de la astrología o el oficio del astrólogo, y es dignificar lo que yo adoro en la vida y que me ha dado de comer durante mucho tiempo, que es precisamente el tema de la astrología. Las redes sociales, y en esto las redes sociales superan incluso a los medios tradicionales, se han convertido en el espacio perfecto para destruir cualquier disciplina que requiera método, que requiera tiempo, que requiera rigor. Y obviamente la astrología, que ha sido tan utilizada en los últimos tiempos, en los últimos días, y que ha sido sobredimensionada, sobre ejecutada, pues no ha sido la excepción. Lo que hemos visto en los últimos meses en el contexto de las elecciones en Colombia ha sido vergonzoso. Lo digo por personajes que se presentan como astrólogos, dicen ser astrólogos, pero con todos los reflectores, con todos los seguidores, con toda la vitrina que da la fama precisamente, estos personajes salieron a pronunciarse con una seguridad que no tenían derecho inclusive a tener. Hablaron de ganadores en primera vuelta, por ejemplo. Hablaron de resultados arrasadores. Hablaron como si el cielo les hubiera enviado un mensaje exclusivo que ningún otro personaje, astrólogo o vidente o alguna otra persona podía ver. ¿Y qué pasó? Pues el cielo no los acompañó, porque el cielo no acompaña al que no estudia bien. Y aquí yo quiero ser muy claro. Yo no estoy aquí para señalar a las personas, reitero. Estoy aquí para defender mi profesión, y la única forma de defenderla es decir la verdad con nombre y apellido técnico. Espero me entiendan. Al aparecer por acá de nuevo, yo sabía precisamente que me iban a decir: Dani, ¿por qué no te has conectado? ¿Tú qué opinas del tema? ¿Por qué no nos cuentas? ¿Tú qué opinas del tema? Y la respuesta no tiene nada que ver con lo que podría resultar siendo cobardía, ni con la falta de herramientas, ni con una incertidumbre técnica. La respuesta es estrictamente astrológica. En este año 2026, el astro que rige a los astrólogos, es decir, a quienes ejercemos la futurología, a quienes trabajamos con la palabra profética y el diagnóstico del tiempo, ese astro está en una condición muy complicada, supremamente comprometido, muy comprometido, diría yo. En algunos en vivos lo he hablado y lo he promulgado. El que sabe al que estoy hablando ya levanta la ceja y dice: tienes razón. El que no tiene ni idea de temas de astrología, yo más adelante les cuento cuál es el astro que tiene que ver precisamente con estas condiciones. Pero lo que esto implica en este año es que todo lo que digamos nosotros puede ser, nosotros me rotulo como astrólogo, ¿no? Todos los astrólogos. Todo lo que digamos los astrólogos puede ser tergiversado, puede ser inclusive usufructuado, puede ser malinterpretado o utilizado en nuestra contra. No por enemigos, ni por envidiosos, ni por personajes que digan yo sé más que usted, no. Sino por las propias condiciones del tiempo y por la regla astrológica que se aplica. Y un astrólogo que no lee las condiciones del tiempo, que lo gobierna a él mismo, pues cree qué credibilidad puede tener para leer el tiempo de los demás o de la vida. Yo todo esto que les vengo hablando y de lo que venimos hablando, de lo que ha sido las elecciones y de lo que ha sido y lo que se ha desarrollado a través del año, yo lo vengo hablando desde el año pasado, casi desde enero, ¿no? Yo les estuve comentando inclusive desde tiempos de hace como comienzos de enero, en diciembre más o menos, los que se acuerdan, me encantaría que me dijeran, sí, yo me acuerdo que yo les dije, ojo con las deudas y ojo con el tema económico, porque Colombia en el segundo semestre va a tener unas condiciones económicas brutales. Puede que en el segundo semestre del 2026 haya plata, haya dinero, pero el 2027 va a ser complejo, precisamente para pararse en esas condiciones.
estamos ya estamos a 10 días, en los primeros 10 días del mes de junio, del mes 6 del segundo semestre. La cosa está compleja. Yo creo que para todos no es mentira que económicamente las condiciones están un poquito difíciles y ha sido mucho más complejo en estos últimos días. Ha subido la inflación tiene una tendencia y de hecho yo me quedé cortico porque yo estaba hablando que la inflación iba a estar más o menos en un 6% cerrando el 2026 y ya hay indicios, o sea, ya vamos en un 6% comenzando el mes de junio, perdón. Y se va a doblar o se va a duplicar, que la inflación va a llegar a un 11%, 12% a diciembre, más o menos, según los que saben y los estadistas y los que conocen en el tema. Entonces yo lo vengo hablando desde enero y yo les vengo contando el tema, tanto inclusive con el tema de las mujeres, la violencia que están viviendo las mujeres y las condiciones femeninas. Yo creo que no solamente aquí por redes sociales, sino que ustedes han visto que efectivamente a través de las noticias y de lo que conocen, las mujeres están en una vulneración increíble y ha pasado un montón de cosas y van a seguir pasando, sobre todo en este segundo semestre, con las mujeres jóvenes, niñas, por así decirlo, entre los 10 años y 17 años o 18 años, siguen siendo niñas. Yo les estoy hablando de ese tema. Bueno, en fin. Y con este tema político, pues yo ya me he expresado también, sino que ya a partir de ese momento, cuando yo empecé a mirar tanta tergiversación del tema, yo empecé a tomar distancia. Y yo dije, no, yo creo que por respeto a la astrología y por respeto precisamente al trabajo que hago, yo creo que debo tomar distancia y esperar a ver cuáles son los pronunciamientos del resto de las personas. ¿Sí? Porque yo respeto mucho el método. ¿Sí? ¿En qué consiste ese método? Y yo voy a hacer una comparación que seguramente muchos van a considerar atrevida, pero la sostengo y es la forma en que yo me puedo expresar para que ustedes me puedan entender. Si un ingeniero civil tiene parámetros de densidad, de resistencia, de estructuras, de fluido de concreto para saber qué tipo de concreto se debe aplicar, por ejemplo, en una construcción de un puente vehicular, tiene técnica y tiene concepto. Y si los ignora, por apuro, por figurar, por quedar bien con el cliente, pues el puente se cae, ¿me entienden? Y el puente caído no condena al ingeniero, condena a la ingeniería. Inmediatamente salta la ingeniería. Quedan mal los ingenieros. Un médico, por ejemplo, tiene protocolos. Un médico para dar un diagnóstico tiene una anamnesis, tiene exámenes, un vademecum, tiene un diagnóstico diferencial, tiene que hacer una auscultación, en fin. Si se salta alguno de esos pasos es porque le da pereza o porque quiere dar una respuesta rápida o porque quiere figurar de otra manera como han estado figurando en los últimos tiempos. Y pues quien paga el precio es el paciente. Y la medicina pierde credibilidad. Esos médicos dicen. No dicen del médico, dicen esos médicos. En la astrología no es diferente. La astrología es una herramienta que le da significado a la medición del tiempo. De hecho, trabaja con el tiempo, con algo tan exacto que es el tiempo, tan infalible y tan impersonal como el paso del tiempo. Y si se respetan sus reglas, las reglas del tiempo, si se respetan sus condiciones y sus propiedades, pues los resultados son extraordinarios. Las personas que han estado acá y que han estado en consulta conmigo, que han sabido esperar esos tiempos en donde yo les digo todavía no se puede, espérate un rato, y hemos respetado esas condiciones de tiempos, pues los resultados han sido mucho más satisfactorios después de ese tiempo. Pero si se pasan por encima de las reglas de la astrología, pues el puente se cae. Y estamos lamentablemente en un país en el cual cuando un niño se porta mal, pues lo paga todo el curso. ¿Me hago entender? Entonces, en la astrología existen reglas. Muchas personas piensan que no hay receta. Como toda profesión, como todo oficio que tenga método y que tenga escuela, hay un marco y hay unas reglas, no solamente morales, sino también técnicas. ¿Sí? Joseph Maistre, que fue un filósofo francés, decía: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y yo agregaría
Cada profesión tiene la reputación que sus practicantes construyen. Y por lo menos hablo también de los colegas que llevan un montón en esta profesión, los que llevamos años construyendo con método, con conciencia, con reglas, respetando las reglas, respetando los parámetros. Merecemos que quienes hablen a nombre de la astrología la dignifiquen y no la envenenen, no la sigan enterrando como constantemente se ve y todos los días se puede ver que la tratan terrible o que apenas dicen, no, es que me lo dijo un astrólogo. Y se ríen y se burlan. ¿Usted cree en eso? ¿Usted no sé qué? Bueno, eso es un golpecito feo al corazón, eso duele. Aquí a mí todavía me sigue doliendo cuando me dicen, ay, astrólogo, si esa vaina sí funciona, eso duele un poquito aquí en el pecho. Porque insisto, es mi profesión, es lo que le ha dado de comer a mi familia y es con lo que me sostengo. Y he demostrado muchísimas cosas a través de la astrología. Hay un mito griego que describe exactamente lo que ocurrió. Yo no sé si lo han escuchado, es el de Hércules, que fue el más poderoso de los héroes, un semidios, hijo de Zeus y de una mortal, que terminó envenenando accidentalmente a Quirón, ¿no? Quirón era su maestro. Quirón era el maestro de Hércules, quien le enseñó todas sus las agilidades, la experticia en el tema de la guerra y toda la cosa, y dominar su fuerza y toda la vaina. Y Hércules terminó envenenándolo accidentalmente. Ahí el mito cuenta por qué. Y ese discípulo que quería ser héroe terminó destruyendo lo que lo formó, lo que le dio valor y lo que le enseñó realmente a mover la vida. Espero me entiendan, precisamente con ese tema del mito. Eso es lo que hace un astrólogo que habla sin método. Se destruye a sí mismo y destruye obviamente el tema del oficio. Ahora, después de toda esta cháchara, yo sé que ustedes lo que quieren saber precisamente es, en el fondo, quién va a ganar la presidencia de Colombia, ¿sí o no? Yo les voy a mostrar en este momento, porque yo quiero mostrarles el método que yo utilizo, o bueno, uno de los métodos que yo utilizo en el tema de la astrología. Y no porque quiera darles cátedra, sino porque la única manera de hacerme entender o demostrar la diferencia entre la astrología y lo que se ve de una persona que es mediática, que prefiere aparecer en canales de televisión, en radio y hablar un montón de cosas, o que simplemente se autodenomina astrólogo porque habla de signos del zodiaco. Yo quiero mostrarles es cómo trabajo y qué es lo que se hace y qué es lo que se emplea y cuáles son las normas y las reglas que se utilizan precisamente porque, reitero, la astrología tiene reglas para la aplicación. Para hacer un diagnóstico no solamente personal, sino un diagnóstico importante y grande que es lo mundano, lo que nos rodea, medir precisamente el tema del ambiente que nos rodea, ¿no? Y no solamente en un tema político, sino en otras áreas de la vida. Nosotros trabajamos con libros antiguos, libros que fueron escritos, por ejemplo, en la época de los babilonios, de los mesopotámicos. Y ahorita les muestro. Voy a mostrar uno de mis grandes secretos. Esto es un libro antiguo. Este libro es un resumen de aforismos en donde están la mayoría de las reglas de la astrología. El capítulo habla sobre las reglas imprescindibles para este estudio y que no deben omitirse. Por ejemplo, aquí dice, descubre igualmente por medio del lugar en el que tiene la conjunción u oposición del Sol y la Luna cuando ésta se aproxima a la entrada del Sol en el principio de Aries. ¿Qué quiere decir? De la luna nueva antes, cuando comienza la época de Aries. ¿Ustedes se acuerdan que yo les he hablado mucho de las lunas nuevas y la vaina? Bueno, ¿se acuerdan de esta luna? Del cual yo les hablé. Luna 9 de marzo, de la luna nueva del 18 de marzo del 2026. Bueno, esa, por ejemplo, es la primera regla de la que habla, de la que dice precisamente cuando uno saca un diagnóstico del año para saber no solamente cómo va a estar el año, sino también para saber quién va a estar, no solamente el pueblo, sino quién nos va a gobernar o cómo va a ser precisamente el tema del año. Por ejemplo, aquí hay algo importante que yo señalé, inclusive para mostrarles, para los que quieren saber del tema del año. Dice, y si el que propone los designios del año fuera favorable en el ascendente, tendrá lugar daños y perjuicios en los cuerpos y en las gentes. Si este mismo estuviera en la segunda casa, ¿sí? Eso, es decir, el regente del año es Marte, este que está acá. Este es el regente del año. Yo luego les explico por qué. Que está en casa 10. Esta es la casa 10. Esta es la casa 10. Y aquí dice según la regla.
Si estuviera en la casa 10, los reyes causarán daños a los pueblos y le despojarán de sus bienes y le harán muchas maldades. Ustedes me cuentan si se sienten identificados o no. Reyes en el sentido del que gobierna, ¿no? El gobernante del pueblo. Aquí hay otra referencia, mire. Dice, en general, observa siempre a Marte, el que acabamos de mencionar, durante la revolución del año. Creo que hay una parte por aquí porque este está en el signo de Piscis. Entonces déjenme explicarles. Marte está en el signo de Piscis, ¿sí? Este es el representante del año de lo que les estoy hablando. Piscis es un signo de agua, nos vamos al signo de agua. Y si se encontrara en un signo relativo al agua, vendrá para él, para el rey, la desgracia procedente de la parte septentrional. La parte septentrional es el norte. ¿Qué país poderoso se encuentra al norte de Colombia? Me cuenta. Y miran a ver si, por ejemplo, esas condiciones se están cumpliendo actualmente con el tema de la OFAC. Volvemos a la carta del año. La 10ª casa es esta, la de la flechita. Está Acuario en la casa 10. Saturno es el regente de Acuario. Aquí tengo una tablita, que es la tabla planetaria de Ptolomeo, en donde tenemos aquí el signo de Acuario y tenemos aquí a Saturno, en donde aquí dice domicilio, es decir, regente. Tenemos a este mismo astro que es Saturno, que es el regente de la casa 10. Y el texto dice, cuando el regente de la 10ª casa o la casa 10 sea infortunado, infortunado quiere decir que está en unas dignidades esenciales, es decir, que en esta tablita está mal. Entonces, Saturno está en Aries y aquí por aquí al final dice depresión, ¿sí? Está en exilio. Saturno en Aries está mal, dignificadamente. No está en unas muy buenas condiciones. Entonces resulta que volvemos al texto. Cuando el regente de la 10ª casa sea infortunado, como está actualmente en el 2026, y se encuentre en el lugar desfavorable, cadente y con aspecto hacia la infortuna, presagia desgracia, malestar entre los oficiales y los comisionados del rey. Creo que se entiende, ¿cierto? El rey es el que gobierna, repito. Comisionados, ministros. Es decir, durante este 2026, yo estoy mencionando todo esto porque habían dicho que este iba a ser el mejor año del presidente. Ahí la regla astrológica está diciendo que no. En el capítulo 4 habla sobre el conocimiento de la situación del pueblo, lo que nos interesa, ¿no es cierto? Dice, si en alguna ocasión deseas conocer la situación del pueblo, determina al regente de la conjunción u oposición si estuviera antes de la entrada del Sol en la cabeza de Aries. Es decir, si queremos saber sobre la situación de nuestro país, de nuestro entorno, de donde vivimos, hay que determinar al regente al referirse conjunción quiere decir luna nueva y al referirse oposición quiere decir luna llena, si estuviera antes de la entrada del Sol en la cabeza de Aries, es decir, de la entrada del Sol en Aries. Es decir, esta es la carta del Sol en Aries. Aquí tenemos el Sol a 0 grados de Aries, ¿cierto? 20 de marzo. Y para saber cómo le va a ir al pueblo, tenemos la luna nueva. ¿Se acuerdan que yo había rayado esta carta y les he comentado un montón de cosas sobre esta carta el 18 de marzo del 2026? Esta es a la que se refiere. Directamente por fecha, ¿no? 18 de marzo, 2 días antes del 20 de marzo. Fue luna nueva. Aquí tenemos la luna nueva, que esta es la conjunción precisamente. Quiero su total atención ahorita. Su total atención. Porque como tal, aquí está la referencia de la respuesta a la pregunta que me hicieron, que cómo nos iba a ir en el tema de elecciones y cómo va a ser la condición en el tema de, pues, que quién va a ganar. Atención en esto, por favor. Toda su atención, quiero que me escuchen atentamente. Dice, por otra parte, si Júpiter estuviera elevado sobre Saturno en el zodiaco, Júpiter está elevado sobre Saturno, se cumple la primera regla. En el zodiaco, ello significa que surgirá un hombre sobre el rey entiéndase como mandatario, gobernante o presidente, surgirá un hombre sobre el gobernante o presidente que intentará dominar a los hombres, entiéndase pueblo, mediante la razón y la injusticia. Yo creo que se entiende perfectamente. Aquí hay algo importante. El personaje que es la oposición del gobierno actualmente, ¿cierto? Hace más o menos un año, en junio más o menos,
después del momento trágico que vivió Colombia hace un año. Entonces, significa que surgirá un hombre sobre el rey que intentará dominar a los hombres mediante la razón y las injusticias, o lo que tiene que ver con las injusticias y lo que se ha sentido como injusticia, que muchos se han sentido en un país supremamente injusto. Y si los planetas estuvieran orientados hacia Júpiter, es decir, que todos los planetas estén más hacia el lado de Júpiter, este que ha aparecido tendrá numerosos aliados y se fortalecerá sobre el rey. En cambio, si los planetas se orientaran hacia Saturno y no hacia Júpiter, el rey vencerá sobre aquel. Les explico acá. Los planetas, el resto de planetas, están en el signo de Piscis. Piscis es un signo de agua. Piscis es un signo de agua. Cáncer es un signo de agua. En la astrología, esto quiere decir que hay una reciprocidad de elemento. Es decir, hay un trígono que se conoce técnicamente entre Piscis y Cáncer. Es decir, prefieren los planetas a Júpiter porque están en un elemento que ellos conocen. Pues son agüitas y el agüita independientemente pues se va a encontrar y va a funcionar muy bien. Y los planetas no están hacia el lado de Saturno porque Saturno está en otro elemento. Saturno está en Aries y los planetas están en agua y este está en fuego. Además este está en caída. Es decir, estos planetas están conectados con Júpiter. Por lo tanto, ya se cumplió parte de la regla. Y esto quiere decir que la regla se va a cumplir la segunda vuelta. Y les vuelvo a leer la regla. Por otra parte, si Júpiter estuviera elevado sobre Saturno en el zodiaco, ya lo vimos acá, primera regla, ello significa que surgirá un hombre sobre el rey, el gobernante actual, y que intentará dominar a los hombres mediante la razón y la injusticia, en el sentido de los discursos y la condición que de una u otra manera muchas personas están en desacuerdo con este gobierno y se sienten más identificados con el otro personaje por el tema de las injusticias que ha cometido este gobierno. Y la segunda regla dice, y si los planetas estuvieran orientados hacia Júpiter, es decir, que tuvieran predilección por Júpiter, este que ha aparecido, o el opositor del gobierno, tendrá numerosos aliados y se fortalecerá. Creo que se ha cumplido también esa segunda regla. En cambio, si los planetas se orientaran hacia Saturno y no hacia Júpiter, el rey vencerá sobre aquel. Es decir, el gobernante vencerá sobre aquel. Pero resulta que los planetas van hacia este nuevo personaje que emergió, no hacia el gobierno actual. Y otra cosita, independientemente que me odien. ¿Ustedes se acuerdan que yo les estuve hablando sobre este stellium de febrero, que fue una alineación planetaria? Bueno, fue una luna nueva, ¿no? Fue un eclipse realmente. ¿Se acuerdan que yo les estoy hablando del eclipse? Yo les estoy contando, este eclipse marca unas condiciones importantes, difíciles, muy complejas. De aquí en este momento las cosas cambian de manera significativa. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Este eclipse estuvimos hablando en febrero, 17 de febrero del 2026, aquí está la fecha. Una luna nueva que se dio a 28 grados del signo de Acuario. Quienes utilizamos la regla de la astrología y quienes utilizamos las normas del tiempo realmente, tenemos en cuenta la carta del año. En esta carta del año, el medio cielo, que tiene que ver con el gobierno, la casa 10, está a 23 grados de Acuario. ¿Sí? Prácticamente a los mismos grados del eclipse que les estaba mostrando, de donde se dio el eclipse. Y pues Saturno, que les estaba mostrando, que es el que rige precisamente el tema del gobierno, pues está en conjunción con el Sol. Esto se llama combustión y el astro está en caída. Es decir, el gobierno está en caída, está en combustión. Y hay muchas reglas más que se están cumpliendo y que se han cumplido, precisamente. Otra cosa es lo que uno quiere ver y lo que quiere escuchar. Una cosa es pensar con el deseo y otra cosa es pensar con la lógica. Y de hecho yo lo dije mucho cuando empezó el gobierno, este gobierno. Decían, ojo con Prometeo, léanse el mito de Prometeo. Prometeo tiene que ver precisamente tiene mucho que ver con el signo de Acuario. Les dije, léanse el mito de Prometeo, ojo les pasa lo de Prometeo. Aquel personaje
que se disfraza de héroe, que le robó el fuego a los dioses para dárselos a los seres humanos. Y después de eso nació Pandora, en donde Pandora tenía la caja de todos los males, todos los vejámenes que podían suceder en la humanidad o que tenían en condiciones de la humanidad. Y pues que yo creo que ahí está, ¿no? Ahí está el tema. Espero me entiendan. Carol dice, hace un tiempo vi en un live, dijiste que el presidente iba a ser un empresario. Eres muy acertado siempre. Gracias, Carol. Sí, el 7 de agosto, cuando nos fuimos a la carta lectiva, lo que pasa es que aquí creo que tengo la del 12. Sí, que esto es otra técnica, ¿no? La astrología lectiva. Aquí está. Luna nueva de agosto, 12 de agosto del 2026, que es un eclipse, ¿no? Entonces tenemos un eclipse después de la posesión de quien quede, de todas maneras. Aunque yo insisto que con la mayoría de planetas en Leo y que de una u otra manera, esto habla también de un personaje que es Leo, de signo Leo, pues tiene unos astros muy poderosos y muy fuertes precisamente en el tema empresarial, en el tema de política y de hegemonía, obviamente política, y que recibe una ayuda significativa femenina, que está muy bien puesta, ese personaje femenino. ¿Se acuerdan que yo les hablé también de esto? Está muy bien puesto, una ayuda femenina significativa. Significativa. Bueno, entre otras, ¿sí o no? Eso les cuento. Muchísimas gracias a todos por haberse tomado un tiempito de escucharme. Era algo que yo tenía que sacar, ¿sí? Yo reitero, es por la dignificación del oficio. Es la dignificación netamente de lo que yo hago desde hace 20 años. Dani, ¿crees que el vicepresidente será importante? Oiga, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo sí creo, sobre todo por las condiciones económicas, porque dentro de la carta lectiva que estaba mirando precisamente en estos días, el primer sector colombiano, el primer sector económico de Colombia, primero se va a activar muchísimo, inmediatamente. Se va a activar bastante. Y va a haber una sorpresa muy buena en los pocos meses, y es que va a empezar a crecer una economía en donde no se esperaba, donde nadie tenía pensado que de pronto se fuera a activar la economía en el país. Va a haber un sector en donde es totalmente inesperado, donde nadie pensaba que se iba a activar y va a generar digamos como una buena forma, una salvación precisamente frente a algunas condiciones complejas que se puedan estar viviendo en el país por temas económicos, ¿sí? Sobre todo por el tema de las deudas. Teniendo en cuenta que nosotros tenemos una deuda ahorita con el extranjero terrible. Nosotros pues ahorita estamos con una deuda en el país increíble con el tema de la venta de los test, ¿no? Bueno, jóvenes, una feliz noche. Muchísimas gracias por la compañía. Gracias por tener en cuenta mis apreciaciones, mis opiniones. Yo estoy a sus órdenes. Miren, no se afanen, no se angustien, no se dejen llevar precisamente por los momentos y las energías del entorno, por las vibras que se tengan actualmente colectivas, que si sí, que si no, que si el de color azul, que si el de color rojo, que si... Nada, no se afanen. Más bien, tengan claro qué es lo que ustedes desean para su futuro. Lo más importante es que estén ustedes convencidos de lo que ustedes quieren y empiecen a actuar en consecuencia hacia ello. Yo confío muchísimo que el cielo da las herramientas diarias para que uno pueda tener las mejores formas de vida. A veces estamos en una inseguridad y nos dejamos contaminar por lo colectivo, pero nosotros ya tenemos nuestro destino pactado con Dios. Los que son padres saben perfectamente que uno quiere lo mejor para sus hijos. Y Dios, como papá de nosotros, quiere lo mejor para nosotros y nos va a poner las herramientas y las mejores formas para que podamos caminar de la mejor manera. De resto, que tengan un resto de semana maravilloso, que tengan bienestar, que sean muy felices y que se les voltee el ombligo de ser felices, de comer y de divertirse, de tener mucho bienestar. Muchas felicidades, encantadísimo y muchas gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima. Bye.